había que encerrarlo. Sí, tenían los lugares porque habían construido refugios, ahí está bien, no se hacía nunca de noche, pero llovía como en nuestro mundo, ¿no? Había viento y bueno, las inclemencias del tiempo corrían como en cualquier parte del mundo, existían. Así que en una de esas construcciones le pusieron unos barrotes de madera bien dura, bien resistente, y encerraron al chico. Trabaron la puerta y allí quedó al cuidado de el carcelero de turno. Cualquiera de esa sociedad que ya empezaba a crecer en número podía cuidarlo. Se turnaban. Bueno, la pregunta que todos se hacían, los responsables, los grandes del grupo, era cuánto había que dejarlo encerrado. Lo dejamos 10 dormidas, 30, es decir, pero algunos dormían cortito y se despertaban. Nadie tomaba conciencia de sus tiempos. Podía cometerse una gran injusticia que el día que lo liberaran el chico tuviera una barba canosa, blanca. Se había pasado toda su vida encerrado por haber robado un alajero, algunas cosas que tampoco le servían, ¿no? Entonces, eso no podía ocurrir. Y en la civilización anterior, los jueces y los códigos tenían un sistema muy matemático. Robo o hurto, 2 años de condena, pero en suspenso. Hurto con arma, y agresión física, 2 años de condena por 1.5. Es prácticamente el álgebra de la justicia. Entonces, era para los jueces anteriores muy simple. Había un tiempo para cada tipo de delito. Asesinato, 30 años y así sucesivamente. Acá no había eso y había que resolverlo. Bueno, resulta que los carceleros le atendían al recluso y que no era él solo, después apareció algún otro delito y había 2 o 3 presos y cada tanto advertían que les había crecido el pelo y la barba. Entonces había que ir a cortárselo. Se distribuyeron tareas, había los albañiles, había los agricultores, había los que confeccionaban ropas, una sociedad. Y también habían los peluqueros. Y uno de estos peluqueros, un hombre mayor, un hombre grande, que había hecho eso durante mucho tiempo, el corte de pelo, era el encargado de ir a cortarle el pelo a los reclusos. Y el hombre era un hombre que sabía escuchar. Lo había hecho durante toda su vida. Los peluqueros
además de cortar el pelo, se dedican a escuchar. No hay cliente que no cuente algo a un peluquero. Siempre fue así y aquí también. Entonces, los reos le iban contando cosas al peluquero. Lo que no sabían los reos es que este peluquero después se reunía con el consejo, las autoridades del, del grupo y les contaba que no notaba o sí notaba que el reo estuviera arrepentido. Entonces se formó una nueva función, que es la de los peluqueros jueces. Ellos eran los únicos que dictaminaban que un reo estaba listo para salir de la cárcel, solamente por escucharlos. Hubo quienes descubrieron esta función del peluquero juez y cuando venían a cortarles el pelo decían, sí, si pudiera salir, ¿cómo trataría de enmendar lo que hice? Yo ya estoy totalmente arrepentido. Y entonces salía el peluquero juez de la cárcel de haberle cortado el pelo, se reunía con los ancianos, vamos a dejarlos a este fulano un tiempo más, porque sabían cuando alguien decía la verdad. Era muy fácil para él. Se había dedicado a eso toda la vida, a escuchar a las personas. Y así se iban resolviendo los problemas que aparecían entre ellos. Lo que no fue tan fácil de resolver fue que hubo un hombre que había vivido en la ciudad, médico el hombre, pediatra, y había sido una persona sumamente ordenada. Él siempre quiso mantener ese orden. ¿Se acuerdan de aquel que en la última noche dijo que tenía sus ritmos y que le gustaba mantenerlos, que dormía 1 hora de siesta, 8 horas de sueño en la noche y sus 4 comidas diarias con todos sus ritmos? Bueno, este era el hombre que no se contentaba con esto de mantener la mirada, la mano en el hombro, sensibilizarse y jugar y disfrutar de la vida. El hombre quería progresar. Él era un profesional, atendía a los muy pocos pacientes que aparecían porque la verdad que la gente no se enfermaba. Entonces se dedicó a cuidar de los suyos y de lo suyo. Se construyó una casa un poco mejor y logró oscurecerla cuando él quiso, porque tenía persianas. Entonces, a su mujer y a sus hijos los sometió a los ritmos del día y la noche, aunque no hubiera noche. ¿Cómo lo hizo? A su niña más pequeña le tomó el pulso y él sabía que tenía 90 pulsaciones por minuto como tienen los bebitos. Entonces, a partir de esto, armó un reloj de arena que midiera
la cantidad de pulsaciones de esta niña. Y así fue multiplicando las pulsaciones y relacionándolas con la cantidad de arena que se vierte de un lado al otro. Y se armó su reloj. El primer reloj, después de los sofisticados relojes de antes de la hecatombe. No importaba si el reloj era muy exacto, pero a él le funcionaban los períodos de 8 descargas de relojes, era el período de 8 horas. Cada vez que se descargaba el reloj era 1 hora. Y el hombre había armado un sistema en donde habían 24 de estos que se descargaban uno después del otro, como en una especie de dominó. Y de esta forma se armó un horario completo de 24 horas. Los relojes no había manera de desconocerlos adentro de esa casa. Se oscurecía todo y los niños en su momento tenían que hacer las tareas, dormir y todo como era antes de la hecatombe. El hombre con su eficiencia, con sus tiempos medidos, logró un mejor desempeño, una mejor orden, y su casa lució mejor que la de sus vecinos, que viendo cómo el hombre prosperaba, los vecinos se acoplaron a su sistema y se formó una pequeña comunidad que rodeaban al médico que ahora sí lo vamos a llamar el Señor Tiempo. Fueron los momentos más felices de él porque vio cómo otros hacían lo mismo que él y lo seguían. Fue que esto provocó un distanciamiento porque mientras los niños dormían en los horarios establecidos por este señor, los de la comunidad jugaban, andaban por allí, reían, gritaban, y los niños de adentro, los hijos de este señor y de los vecinos, no podían dormir en esos tiempos porque escuchaban a los otros muertos de risa y querían salir a jugar con ellos. Así que pusieron cercos y lograron que se aparten de el resto de la comunidad. Esto provocó problemas, inclusive se pusieron a cuidar lo que habían logrado, sus mejores casas, temían ser robados. Se generaron muchos problemas. No voy a abundar en descripciones, pero hubo muchos problemas.